Bienvenidos todos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos. En esta secuencia de conferencias vamos a comenzar con las consideraciones generales relacionadas con la nutrigenética y vamos a abordar algunos de los genes que se encuentran en los perfiles nutrigenéticos para estudiar el metabolismo de las grasas, de las fibras y los carbohidratos. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. La medicina genómica personalizada en el contexto actual. Aportes prácticos a la nutrigenética. En esta parte de la conferencia vamos a abordar las consideraciones generales sobre la nutrigenética y específicamente algunas cuestiones relacionadas con las grasas, las fibras y los carbohidratos. En primer lugar, mencionar que la genómica nutricional, la llamada genómica nutricional, está compuesto por dos términos importantes, lo que es la nutrigenética y lo que es la nutrigenómica. La nutrigenética permite en gran medida estudiar cómo variantes genéticas, como variantes polimórficas a nivel del ADN intervienen en la respuesta a determinados nutrientes y a la susceptibilidad de padecer, ejemplo, determinadas alteraciones metabólicas. Y al contrario, la nutrigenómica es aquella parte de la genómica nutricional que estudia cómo determinados alimentos, nutrientes, pueden modificar la expresión de los genes, generando una epigenesia negativa o una epigenesia positiva. Por eso que cuando estamos abordando la nutrigenética es muy común la siguiente frase: de lo que somos, comemos. De lo que somos, comemos. Y cuando abordamos la nutrigenómica, somos lo que comemos. Por lo tanto, la nutrigenética es la ciencia que estudia la influencia de variantes genéticas teniendo en cuenta dos componentes importantes: la respuesta de los nutrientes y la susceptibilidad de desarrollar una determinada enfermedad, con el objetivo de ofrecer asesoramientos nutricionales personalizados según sus genes. Y por supuesto, eso va a traer como consecuencia que nosotros podamos brindar un asesoramiento genético nutricional. El asesoramiento genético nutricional es un término que no aparece en la literatura científica, es un término propia de iniciativa de este profesor, porque realmente una vez que nosotros realizamos un panel de 51 genes para estudiar el metabolismo en su integralidad, tenemos que ofrecer más que un consejo, un asesoramiento genético. O sea, en primer lugar, el diagnóstico de los hallazgos moleculares que presenta ese individuo. En segundo lugar, los riesgos que puede asumir ante determinados nutrientes en cuanto a cuáles pueden ser beneficiosos y cuáles pueden ser perjudiciales. La comunicación, todo el soporte científico relacionado con ella, así como también el soporte o basamento, que no es más que el seguimiento que se le puede dar a ese paciente. ¿Por qué es importante la nutrigenética? Colegas, porque un alimento que puede ser beneficioso para un individuo puede ser perjudicial para otro individuo. El efecto de una sustancia puede ser diferente de una persona a otra porque depende del background genético, depende de la información genética, depende de esos polimorfismos, SNPs, variantes estructurales, etcétera, que nos hace diferente una persona de otra. Un ejemplo de ello, podemos plantear que muchas personas, las 2/3 partes del planeta, somos intolerantes a la lactosa. O sea, tenemos cuadros de diarreas osmóticas, deshidratación, etcétera, cuando tomamos productos lácteos, que puede ser la leche, que puede ser el queso, que puede ser el yogur, ¿verdad? Y otros perfectamente pueden ser lactasas persistentes y no tener intolerancia a la lactosa. Y esto pasa porque durante el proceso de ablactación, bien, está activo el gen de la lactasa, se encuentra en el cromosoma
2Q21. Existen activadores, factores transcripcionales activadores que van a unirse a esos sitios o a esas zonas reguladoras del gen de la lactasa, y va a traer como consecuencia, por supuesto, de que se sintetice en este sentido, se sintetice la lactasa, y con esta lactasa se garantiza el proceso de la lactancia materna. Pero cuando culmina la lactancia materna, que se inicia el proceso de ablactación, ocurre una mutación adaptativa. No hace falta más lactasa. Y entonces los supresores empiezan a actuar sobre estas zonas reguladoras, se retiran los activadores y grupos metilos del tipo CH3 empiezan a metilar el gen, a inactivarse el gen y a no producirse más lactasa. Esto es lo que acontece en las 2/3 partes de la población. En este caso, no son lactasa persistentes y por lo tanto hay una intolerancia a la lactasa, al azúcar de la leche, y aparecen cuadros digestivos importantes. Existen otros grupos de individuos que son tolerantes a la lactasa, la 3/3 parte de la población, y es precisamente porque ocurren polimorfismos a nivel de un gen que es el gen MCM6 adyacente al gen de la lactasa, que es capaz de producir 23 sitios de unión a nuevos activadores. Se desmetila el gen y por lo tanto hay producción de lactasa. Al haber producción de lactasa, entonces ese producto es beneficioso para esa persona. Por eso que es tan importante la nutrigenética, porque a través de un estudio molecular, a través de un estudio génico del gen de la lactasa, nosotros podemos predecir si la leche o los productos lácteos pueden ser beneficiosos o perjudiciales para ese individuo. Existen muchos paneles genéticos para estudiar la nutrigenética. Existen paneles, ejemplos como el Elixir Gene, el Basic Gene. Ejemplo, el Elixir Gene está integrado por 51 genes relacionados con el metabolismo de las grasas, de los lípidos, de los carbohidratos, de las fibras, el metabolismo de la cafeína y del alcohol, el metabolismo del hierro, el metabolismo de la vitamina D, del ácido fólico, bien, la detoxificación hepática, el hipotiroidismo congénito y otras enfermedades genéticas. No solamente el hipotiroidismo congénito, sino el hipotiroidismo adquirido como resultado de estas alteraciones. En esta tabla nosotros mostramos perfectamente un perfil de genes que tienen que ver con la nutrigenética. Bien, un perfil que todavía no se tiene el resultado y dependiendo de este resultado, así será el asesoramiento genético nutricional que podamos ofrecer y, por supuesto, la conducta de ese individuo. Existen genes que tienen que ver con el metabolismo de los lípidos, como el ApoA1, el ApoA5, el ApoA3, el ApoE. Bien, tenemos genes con el metabolismo de los carbohidratos, como los PPAR, sobre todo el PPAR gamma. Encontramos genes para el metabolismo de la lactosa, como el gen de la lactasa. Encontramos genes que tienen que ver con el metabolismo de la cafeína, como el gen CONS de la catecol ortometiltransferasa, el CYP1A2, el CYP1A2 en cualquiera de sus variantes. Encontramos el metabolismo del ácido fólico con el estudio del gen metiltetrahidrofolato reductasa, el metabolismo de la vitamina D con el estudio del gen BDR, el metabolismo de la interleuquina 6 en los procesos de inflamación, el metabolismo de la glutatión S-metiltransferasa 1 que conjuntamente con la CONS y otros genes del citocromo P450 podemos estudiar el proceso de detoxificación hepática. Encontramos el metabolismo también de la lectina y la grelina, que son las sustancias químicas que garantizan la regulación del hambre, el apetito y la saciedad. Vamos a abordar brevemente cada uno de estos hallazgos. Y empezamos con el capítulo de las grasas y las fibras. Nosotros tenemos un conjunto de apolipoproteínas como la ApoA1, la ApoA5, la ApoA3, pero existen otras como la ApoE, la ApoC, la ApoB,
que se encuentran en la superficie de las partículas kilomicrónicas. Son aquellas partículas de vehículo que están integrados por un conjunto de componentes como los fosfolípidos, como los ésteres de colesterol, bien, como también los triglicéridos, etc. Y estas apolipoproteínas se encargan en sentido general del metabolismo lipídico, del metabolismo de los lípidos, y por lo tanto regulan los niveles de lípido que presenta ese individuo. En el caso de la apolipoproteína A1, el gen se encuentra en el cromosoma 11q23 y este gen codifica para esta proteína, la apolipoproteína A1, que es un componente importante del colesterol HDL. Es sintetizado por el hígado, por el intestino. Una vez que se sintetizan, se unen a las partículas de colesterol HDL y juega un papel importante en el metabolismo lipídico. Sobre todo regula los niveles de colesterol. Su función más importante es activar la enzima lecitina colesterol aciltransferasa. Y se han descrito 9 polimorfismos relacionados con este gen. Sobre todo el cambio de guanina por adenina, solamente ese SNP está relacionado en gran medida con el síndrome metabólico. Encontramos la ApoA5, sin embargo la ApoA5 regula los niveles de triglicéridos en el plasma al estimular otras enzimas, como es la lipoproteína lipasa. Y se ha podido demostrar que la ApoE5 está relacionado con síndromes de hipertrigliceridemia, ya sean primarias o secundarias, y muy relacionado con la obesidad y el síndrome metabólico. Es un regulador que modula además el metabolismo de los triglicéridos y el almacenamiento de los mismos en los adipocitos, dentro de los adipocitos. Y el cambio de timina por citosina es el más consistente. Existen todo un conjunto de enfermedades genéticas monogénicas que están descritos dentro de las enfermedades huérfanas y raras relacionados con alteraciones o mutaciones en este gen, como es el caso de las hipertrigliceridemias monogénicas por mutaciones en el gen ApoA5, que se caracteriza por la presencia de arco corneal, santelasmas, santomas, pero también es importante tener presente el síndrome de quilomicronemia familiar y también las disbeta-lipoproteinemias tipo 3. Existe un conjunto de hipertrigliceridemias primarias congénitas debido a estas alteraciones. También es importante tener presente la apolipoproteína E. La apolipoproteína E es una lipoproteína kilomicrónica muy importante para el metabolismo de los triglicéridos y que los genotipos específicamente que contienen el alelo epsilon 4 están asociados a niveles elevados de colesterol total y enfermedades cardiovasculares. No solamente está asociado a la enfermedad de Alzheimer. Y por supuesto surgió el alelo E3 como una mutación adaptativa, puesto que el alelo ancestral es el epsilon 4. Es importante tener presente que la ApoE se encuentra formando parte de las superficies de estas partículas kilomicrónicas. Existen distintos alelos. Estos alelos se diferencian por el cambio de un aminoácido en la posición 158. Bien, ejemplo, la cistina, la arginina generan la ApoE2, la ApoE3 respectivamente. Es importante tener presente que se han realizado estudios de metaanálisis. Se realizó un estudio de metaanálisis que se publicó en el presente año, en el presente lustro, que estudió 59 artículos que contenían un total de 13.843 pacientes con hiperlipidemia en el grupo de casos y otros tantos en el grupo de controles, y se pudo demostrar una asociación específicamente de las variantes de la ApoE con niveles lipídicos aumentados en sangre. Relacionado con el capítulo de carbohidratos,
Existen un conjunto de genes que forman parte de una gran familia de receptores nucleares que son factores transcripcionales llamados PPAR. Son PPAR porque son los receptores activados por proliferadores de peroxisomas. Y encontramos PPAR alfa, PPAR beta, PPAR gamma y PPAR gamma, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Es una gran familia, es una numerosa familia de receptores nucleares que se caracterizan porque se unen a determinados ligandos. Son sensores lipídicos que se expresan en hígado y en tejido adiposo. Y aquí nosotros podemos poner un ejemplo como, el ácido graso que proviene de la dieta se une al PPAR gamma, en este caso PPAR gamma o PPAR alfa, o metabolitos como la prostaglandina y los leucotrienos, y van a activar a estos receptores. Y estos receptores se van a unir al receptor de retinoide X, formando un heterodímero. Y ese heterodímero va a unirse a una región muy específica del ADN llamado PRE, y es PRE porque son los elementos de respuesta a la hormona para comenzar un proceso transcripcional y activar otros genes que van a garantizar la proliferación de los peroxisomas. Y todos sabemos que los peroxisomas son organelos que participan en la oxidación de los ácidos grasos. Por lo tanto, son sensores de los niveles de ácidos grasos en los adipocitos, así como también regulan el metabolismo de los glúcidos. De manera que esta gran familia de receptores nucleares participan en la regulación, en la diferenciación celular, en el desarrollo, en el metabolismo, tanto de lípidos, carbohidratos, proteínas y también en el proceso de tumorogénesis. Cuando existe una mutación, ejemplo, en el PPAR gamma, y existe un estado de homocigótico prolina-prolina, va a traer como consecuencia una disminución de la actividad de esta enzima. Y esta disminución de la actividad enzimática produce una disminución en el metabolismo de la glucosa. Hay un síndrome de resistencia insulínica y hay una probabilidad que aparezca la diabetes mellitus. Relacionado con el capítulo de los productos lácteos, ya habíamos visto anteriormente el ejemplo de la lactasa para demostrar la importancia que tiene la nutrigenética. Pero vamos a profundizar en algunos de estos aspectos. La lactasa es una enzima que se encuentra en las microvellosidades del cepillo intestinal, especialmente en la parte central del yeyuno, formando un complejo llamado lactasa floricina hidrolasa, porque es capaz de hidrolizar otros componentes de la dieta. La lactosa está formada por galactosa y glucosa, y la lactasa va a garantizar que se separen estos dos monosacáridos para que se garantice la absorción adecuada de los compuestos. Este gen habíamos visto que se encuentra en el cromosoma 2q21-22 y la mutación que con más frecuencia se estudia en la mayoría de los paneles de nutrigenética lo constituye el cambio de citosina por timina en la posición 13.910. Los genotipos CT o TT son fenotipos con actividad lactasa persistente y tolerantes a la lactosa. Bien, sin embargo, el genotipo CC, que es el genotipo wild, el genotipo tipo salvaje, el ancestral, es el intolerante a la lactosa, es el alelo tipo wild. Relacionado con esto es importante, si nosotros, ejemplo, mapeamos cuáles son las regiones que más se afectan con esta alteración genética, podemos observar, ejemplo, que en Noruega y en Bélgica, en esos países, es de un 5% la intolerancia. Va subiendo a España en un 19-28%, en Rusia y Turquía en un 70%, África en un 80%, y finalmente Asia, el 95% de la población es intolerante a la lactosa. Pero precisamente esa variabilidad
en la frecuencia de este síndrome se debe a la historia ancestral que han tenido estas poblaciones. Las poblaciones que son tolerantes fueron poblaciones lechíferas, poblaciones que se alimentaron con el consumo de la leche. Sin embargo, existen regiones que por un proceso de inanición solamente persistieron los lactasa persistentes, bien, los otros fallecieron por selección natural. Por eso que la selección natural es el mecanismo de genética poblacional que está relacionado con este gen, y por supuesto la población que se generó de los sobrevivientes también heredaron el gen y por supuesto generaron la capacidad de producir lactasa. También se plantea que es un ejemplo de evolución reguladora convergente, porque pueden existir distintas mutaciones en un mismo gen, pero que conllevan al mismo fenotipo, a la lactasa persistente. Recordar algunas de las manifestaciones que presenta la intolerancia a la lactosa. En primer lugar, la diarrea osmótica, la desnutrición calórica, la fermentación por bacterias del colon, la formación de ácidos grasos de cadena corta, la formación de metanos y CO2, meteorismos, ventosidades, y todos estos síntomas se producen a partir de una cantidad, a partir de 2 gramos de lactosa. Por lo tanto, los intolerantes a la lactosa no pueden consumir más de 2 gramos de lactosa. A manera de conclusión, con esta parte de nutrigenética, hemos podido demostrar que existen polimorfismos génicos a nivel de los genes relacionados con el metabolismo de los lípidos, de las fibras, de los carbohidratos, que podrían estudiarse para implementar un mejor estilo nutricional, y que muchos de ellos se encuentran relacionados con la aparición de enfermedades monogénicas. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.